Muy buenas noches, Telemedellín los está saludando desde el Parque Biblioteca de Belén, que como es habitual, los días lunes recibe a este programa un sitio distinto de la ciudad, un sitio emblemático. Hoy nos toca desde la Comuna 16 de Belén, en este bellísimo lugar donde el deporte, la cultura y desde luego los intereses comunitarios de esta bella sector de la ciudad de Belén se reúne habitualmente y hoy lo hace como es habitual, como les digo. Vamos a hablar de un tema que ha suscitado el interés mediático dado las decisiones que en las últimas 10 días se han tomado con respecto a el motociclismo de la ciudad de Medellín, particularmente con lo decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que tumba la decisión que la ciudad tenía desde el año 2012, septiembre, de tener parrillero hombre. Pero decíamos, bueno, ese es un tema que aunque se le ha venido dando análisis y discusión, pero el mundo de las motocicletas en la ciudad de Medellín es mucho más que eso. Y es mucho más que eso porque tenemos un número creciendo constantemente en el número de usuarios y desde luego en el número y en el protagonismo que tiene hoy en día la motocicleta en la movilidad de la ciudad de Medellín. Por eso es que hemos invitado al concejal Roberto Cardona Álvarez, vicepresidente segundo de la Corporación Consejo de Medellín, que de tiempo atrás ha venido liderando, digamos, debates en torno a este asunto del bienestar del motociclista. Usted además, concejal, con las buenas noches, algún día decía, ahora recordaba, viendo el uniforme de nuestro segundo invitado, que usted también fue guarda por un día en aquel programa que tiene la Secretaría de Movilidad. ¿Cómo fue esa experiencia? Recuérdenos algo de eso. Buenas noches. Bueno, Alfredo, muy buenas noches para ti. Un saludo muy especial para nuestro compañero Jaime y para el guarda que nos acompaña, John Jairo Vélez. Y un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo desde sus casas por Telemedellín. Sí, Alfredo, fue una experiencia muy bonita además y me di cuenta lo difícil que es ser guarda de tránsito. Estuve no un día, 3 horas, no aguanté más, me gané un madrazo y me tocó parar un conductor, un carro viejísimo que iba con 20 costales arriba en el capacete. Bueno, en todo caso fue muy difícil, una experiencia interesante, pero la verdad no quisiera ser guarda. Muy bien, pues justamente nuestro segundo invitado es John Jaime Vélez Cosio. Él nos lleva 3 días, ni 3 horas, lleva 30 años y es actualmente supervisor de agentes de tránsito. Buenas noches, son muchos años, es tal vez una labor bastante ingrata en la calle, poco reconocida, dado el valor que tiene para asegurar el confort, la vida y la movilidad de la ciudad de Medellín. Sí, muy buenas noches, televidentes, Alfredo, doctor Roberto, Jaime. Difícil, pero es gratificante cuando se sabe llevar esta camisa y se hace con amor, se hace con esa ética y con ese deseo porque la ciudad siga adelante. Son 30 años de duro trabajo en los que he visto cambiar la ciudad de una manera vertiginosa y con muchas experiencias que espero pueda aportar al tema que vamos a tratar esta noche. Muy bien. Y el tercer invitado es justamente esa otra parte que a veces es o invisibilizada o no comprendida, y es el asunto de los moteros, de los motociclistas de la ciudad de Medellín. Jaime Jiménez Gómez, él pertenece a la Motociclistas Asociados de Colombia, una organización que reúne pues ya cerca como de 5.000, entiendo, Jaime, buenas noches, personas que hoy manejan motos en la ciudad de Medellín o en Colombia realmente. Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches al concejal Roberto y al compañero John Jairo. Sí, estamos acá pues para tratar de definir realmente qué es lo que va a pasar con el futuro del motociclismo acá en Medellín y a tratar de hacer los mejores aportes en pro de mejorar las condiciones del motociclista acá en la ciudad. Pero dime algo de la asociación. Realmente estás hablando a nombre de ellos hoy en día, pero ¿cuántos son? ¿Hace cuánto se fundó? Pues en realidad
vimos la necesidad de formar un grupo de amigos básicamente en su calidad de moteros para generar como esa pedagogía, ser entre comillas los representantes de los motociclistas ante el gobierno, ante la administración municipal, y también para que el motociclista en Medellín sea tratado de una forma equitativa, de una forma justa. Tratamos de que el motociclista no se atropelle, tampoco se juzgue premeditadamente y que se le ofrezcan condiciones reales para que pueda desarrollar su actividad del motociclismo de forma responsable también y segura. Okay. Estamos también enfocados a verlo de esa forma. Ok, hace 15 años este hombre maneja una moto, eso le da autoridad para, además de estar asociado, digamos, a esta asociación, como les digo, de motociclistas asociados de Colombia, para venir a hablar en nombre de cientos de personas que nos están siguiendo a través de las redes y a través de la señal de Telemedellín. Usted está diciendo moteros, motociclistas, la gente también dice de alguna manera despectiva motonetos. ¿Por qué no nos ayuda con esas tres expresiones, pero muy brevemente? ¿Qué es un motero, qué es un motociclista o qué es un motoneto? Bueno, Alfredo y televidentes, nosotros tenemos muy establecido realmente que los moteros son las personas que usan la moto como un estilo de vida. Ajá. Donde realmente conocen cuál es el funcionamiento de su máquina, tienen nociones básicas de mecánica, Okay. Utilizan la mayoría de elementos de protección que necesita para uno cuidarse en las calles, y prácticamente tratamos de hacerle aporte a la sociedad de la forma como conducimos. Bueno, ¿y el motociclista quién es? El motociclista es esta persona que utiliza la moto como medio de transporte habitual, simplemente se desplaza hacia su trabajo, hacia su estudio. El que usa una motocicleta, simplemente moto, medio de transporte. Okay. ¿Y el motoneto? Y el motoneto es el que hemos tratado de que salga de las calles de alguna u otra forma, porque es el que está generando que la fama del motociclista llegue a un punto donde se haya satanizado hasta el momento que lo hemos visto. Ese es el que ensucia la imagen del motociclista. Ese es el que no respeta la norma, no respeta absolutamente los demás actores viales en la ciudad. No tiene ningún respeto por la vida, ni por la de los demás, ni por la de sí mismo, pues. Ok, bueno, y como queremos hacer esto dinámico, queremos que ustedes nos llamen, queremos que ustedes nos sigan a través de las redes. Andrés Polanía nos va a decir entonces cómo es la participación en el día de hoy. Andrés, buenas noches, usted también es motociclista, ¿no? Alfredo, buenas noches. Claro que sí, he manejado motocicleta alrededor de 10 años aproximadamente, y hoy pueden participar en nuestro programa a través de Twitter mencionando nuestra cuenta arroba consejomed-tv. En Facebook estamos como consejomed-tv y en el canal de YouTube como Consejomed TV. Además, pueden llamarnos a nuestra línea telefónica 441-2100. Rogamos a nuestros televidentes que hagan las observaciones o las preguntas a nuestros invitados con el mayor de los respetos. Muy bien, y ya decíamos que desde el 2012, desde septiembre de 2012, la alcaldía de Medellín de una manera consecutiva y se volvió pues de alguna manera continua, determinó que el parrillero hombre no le ayudaba a los índices de seguridad en la ciudad de Medellín, y se impuso la medida aquella que causó tanto repudio en el sector de los moteros y en el sector de los motociclistas, y desde luego también en algunos sectores de opinión y de manejo político de la ciudad de Medellín. Cuando eso ocurrió, que fue ya la decisión se tomó ahora hace como una semana larga más o menos, entonces la administración municipal, después de que ya no había ningún tipo de apelación ante ningún órgano de la legislación, decidió que tenía que acogerse a esa norma, respetar lo decidido por los jueces y sencillamente desmontar la medida. Una medida que se desmontó, concejal Cardona, Roberto Cardona, porque básicamente en 3, 4 renglones, sin ser apelando aquí digamos como a la parte jurídica, las funciones específicas por las cuales se desmontó esa medida. Bueno, Alfredo, la medida primero
no tenía control. La medida en los barrios, veíamos los motociclistas andaban con los dos parrilleros, con el parrillero hombre. No tenemos la fuerza pública suficiente para hacerle control y tampoco guardas de tránsito para esto mismo. Pero además, Alfredo y televidentes, es una medida arbitraria que está afectando 629.000 personas que se transportan en una motocicleta diariamente por la ciudad de Medellín. El fundamento inicial, el fundamento esencial de los jueces en el Tribunal Administrativo de Antioquia era que fue una medida que se iba postergando, aunque era parcial, se iba postergando como en el tiempo y se volvió permanente. Sí, estas medidas, Alfredo, como tú lo dices, esta clase de medidas son temporales y ya llevamos 2 años y medio con esta medida. Ese fue el motivo por el que el tribunal tumbó la medida. Bueno, y como ya les hemos dicho, hoy más que hablar del parrillero hombre y de la medida, queremos hablar de un universo mucho más allá del motociclista. Sin embargo, la administración municipal delegó solamente la vocería en el vicealcalde Luis Fernando Suárez Vélez y vamos a escuchar lo que nos dijo en rueda de prensa a los periodistas justamente el día en que se tomó la decisión y Medellín dejó de exigir la no presencia del parrillero hombre en las motos. Veamos. Queremos informar cuál es el plan de trabajo, el plan de choque que hemos construido con la Policía Metropolitana y con la Fiscalía, la Dirección Seccional de Fiscalías. Ese plan de choque está estructurado en 3 grandes estrategias o 3 grandes componentes. 1, operaciones estructurales orientadas a capturar las estructuras criminales que cometen las distintas modalidades de delitos. Son en total 139 operaciones estructurales que vamos a realizar hasta el mes de diciembre. Por ejemplo, contra el delito de hurto a personas son 14 operaciones estructurales, algunas de ellas, por ejemplo, orientadas a identificar las estructuras criminales que cometen el delito de fleteo y capturarlos y someterlos a buen recaudo de la justicia. 17 operaciones estructurales contra el hurto de celulares, 12 operaciones estructurales contra el hurto de automotores, 10 operaciones contra el hurto a residencias, 50 operaciones estructurales contra el delito de la extorsión y 36 operaciones de tipo estructural contra el delito de tráfico de estupefacientes. Son un total de 139 operaciones estructurales como la primer gran estrategia de este plan de choque. Muy bien, esa es la opinión, la versión, la decisión mejor que tiene la Alcaldía de Medellín a partir de la caída de esta medida restrictiva del parrillero hombre. Les pregunto, no le voy a preguntar a la Secretaría de Movilidad porque hemos acordado que solamente nos vamos a referir a ellos, dado que respetando los lineamientos de la vocería autorizada únicamente en manos del vicealcalde, pues no está permitido que más funcionarios en temas de televisión o de noticieros o de este tipo de programas se manifiesten públicamente. La respuesta que está dando el vicealcalde le satisfizo, quedó complacido y siente que de todas maneras usted estaba inquieto porque se fuera de pronto a perder mecanismos de seguridad si se desmontaba también la medida. Bueno, Alfredo, yo he manifestado en muchas ocasiones del Consejo de la Ciudad de Medellín, en mis debates, que esto no estaba brindando seguridad. Hay más hurtos hoy en la ciudad de Medellín, el fleteo ha incrementado. Valoro y aplaudo que el índice de homicidios ha rebajado, pero esto no tiene que ver por la restricción al parrillero hombre. Yo sé y he manifestado también que la administración municipal ha hecho mucho para mejorar la seguridad, pero no es con restricciones de esta clase para los motociclistas. Jaime, le pregunto a usted en representación de los motociclistas, ustedes venían haciendo una petición, una lucha constante frente al desmonte de esta medida. ¿Se sienten livianitos con la decisión, pero les preocupan nuevas medidas de restricción, no solamente en Medellín, sino en muchas partes
de Colombia que existen frente a los motociclistas? Sí, pues inicialmente la preocupación de nosotros cuando se implantó la medida de la rescisión del parrillero fue que las afectaciones económicas iban a ser muy grandes. Cuando la gente hace una inversión de una moto, trata de que la mayor cantidad de personas la puedan utilizar y utilizarla en el 100%. Estamos hablando de que son para dos pasajeros pueden montar en ella independiente del género que se lleve atrás. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Nos preocupa que una restricción se vuelva como está pasando en muchas ciudades de Colombia, que ya los alcaldes se tomen atribuciones que no les corresponden y empiecen a limitar la movilidad del vehículo como tal, como sucede en Cali, como sucede en Bucaramanga, que hay ciudades que después de las 11 de la noche no pueden haber circulación de motos en la ciudad. Me parece que es delicado. Permitir una restricción del parrillero es abrir una puerta a que la administración municipal abuse, haga las cosas arbitrariamente, y ya se está hablando de un pico y placa para todas las motos y tampoco estamos de acuerdo con eso. Ya estamos viendo que hay como una especie de persecución al motociclista y esto lo vamos a tener que parar de alguna forma, porque para nadie es un secreto que el salario mínimo en Colombia se desplaza en una moto. Sí. Y yo creo que si están hablando de inclusión, de un equilibrio económico, de que la sociedad se reestructure, usted no tiene por qué afectar económicamente a un motociclista simplemente porque la ciudad se le está saliendo de las manos. Sí, va a retomar, por ejemplo, tipos de restricciones a los motociclistas en diferentes partes de la ciudad, de Colombia, perdón. Días sin moto, días sin parrillero, restricciones de zonas, restricciones de horarios en el día, pico y placa, prohibiciones de circulación nocturna, solo propietarios, circulación con grupo familiar, porte de pasado judicial vigente, solo el propietario del moto puede llevar pasajero, zona de pico y placa, bueno, en fin, una cantidad de restricciones que le pregunto, John Jairo, ustedes en la ciudad de Medellín, John Jaime, perdón, en la ciudad de Medellín, ¿ah? ¿Es John Jairo? Ah, yo estaba diciendo John Jaime y estaba correcto con el John Jairo, muy bien. John Jairo, ustedes tienen también unas estadísticas que vinieron cumpliendo desde el año 2012 frente al incumplimiento de la norma. Hasta donde era posible, la Secretaría de Movilidad de Medellín hacía cumplir la norma. ¿Por qué no nos recuerda algunos de esos datos de comparendos por parrillero hombre? Sí, correcto. Siempre como autoridad de tránsito trabajamos de la mano de la Secretaría de Seguridad. Y le cuento pues que la mayoría de controles u operativos que realizamos se hacía necesario el acompañamiento de esta autoridad de policía por las dificultades que se nos presentan para a veces enfrentar ciertas zonas de la ciudad donde no se estaba cumpliendo la norma, como lo hablaba ahora el concejal. Estos barrios en las periferias ha sido difícil el manejo de la aplicación de la norma. Sin embargo, tengo un dato de los comparendos que se realizaron durante el periodo que duró el no parrillero hombre. Desde el 2012 hasta la fecha fueron sancionados 18.639 conductores de moto por no acatar la norma que restringía el parrillero hombre. Es una cifra alta, ¿sí? Que de todas maneras, como autoridad buscaba el hacer cumplir la norma, la medida, como lo digo, de la mano de la Secretaría de Seguridad, y por fuera se nos quedaron bastantes porque... Sobre todo en la periferia. En la periferia era difícil el manejo y estaban las quejas de la ciudadanía, como lo manifestaban ahorita, sí, pero entonces ¿dónde está la medida? ¿Por qué no se aplica y no en ciertas zonas? No es que no se aplicara solamente en alguna zona, sino que era la dificultad que también manifestaba el concejal de personal para poderla aplicar en toda la ciudad. Muy bien. Hernán Darío Henao, del municipio de Bello. Buenas noches, Hernán Darío. Sí, buenas noches. ¿Tu inquietud cuál es, por favor? Mi inquietud es que yo soy motociclista y me gustó el tema que en el momento están tratando, y yo fui una persona de esas que fui víctima de pronto de esto de las motos, que dos motociclistas me cogieron, me quitaron la motico, en el momento hasta la estoy pagando la motico,
y en ese momento es que no había parrillero y llegó un parrillero y me quitó la moto. En el momento estoy pagando esto y sí, yo veo con preocupación esto, que de pronto lo de choque, lo que van a hacer la policía, es mejor eso que no llegar a ponerse a uno que gana un mínimo, como dice el compañero, un mínimo, lleguen y lo ataquen a uno. Entonces están atacando los de abajo, sí, de pronto las personas que debían de atacar no las atacaban. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con el compañero que nos está colaborando con esto de las motos. Lo del concejal también estoy de acuerdo con lo de él, y espero que entre todos logremos cuadrar un poco esta ciudad que es Medellín, que queremos tanto. Muy bien, Hernán Darío, muchísimas gracias, concejal. Alfredo, Hernán, saludo especial, Hernán. Y bueno, te quería decir también que lo que te pasó a ti me pasó a mí hace 1 año y medio, Alfredo, siendo concejal de Medellín, y ya estaba la restricción, Jaime. A mí me robaron, iba con mi esposa, iba con mis hijas en el carro y estaba la restricción. Se arrimaron 2 tipos en una moto y me robaron. Entonces es una medida que no tenía control. El tipo que va a robar, él lo hace, se montó en la moto, hizo el daño, a la cuadra se bajó de la moto y se pasó para un particular. Entonces, hace 8 días, el sábado pasado, se montaron en un taxi unos parrilleros que iban a motocicleta, le robaron al taxista y le robaron al pasajero. Pero, Alfredo, eso ya se había terminado la restricción, pero eso viene pasando hace 15 días, hace un mes, desde que inició la restricción, ha seguido pasando, sí. No ha habido control. Le entendí a Hernán también que le robaron la moto a él, ¿no? Ustedes también tienen mucho temor como motociclistas, como moteros, de que tienen fuera de estar expuestos, digamos, físicamente, porque son ustedes mismos los que llevan el peso, digamos, de cualquier tipo de accidente, también tienen que luchar contra el asunto de la inseguridad en la ciudad. ¿Cuántos robos de motos tienen reportado ustedes en la asociación a corte el año pasado, por decir algo? Pues aproximadamente fueron más de 5.200 motos en Medellín. ¿El año pasado? El año pasado. El problema es que se restringe el parrillero hombre, se le quita movilidad a un pasajero de una moto, pero a la vez se desprotege el motociclista para que sea víctima de un hurto. Entonces yo creo que aquí estamos con una medida de facilismo, pues, y le estamos dejando responsabilidades al motociclista que le corresponden netamente a la administración. Yo creo que no podemos descargar esas culpas, que todo lo de la ciudad es debido al tema del parrillero hombre en Medellín. Sí. Entonces, los ciudadanos de Medellín, ¿en dónde vivían antes de la restricción del parrillero? ¿Qué pasaba en la ciudad antes de esa restricción? Pues prácticamente la ciudad va a seguir de la misma forma. Lo que estamos pidiendo es que simplemente se deje de improvisar tanto. Si era una medida que no se podía controlar de forma operativa, de forma eficiente, tanto por los agentes de tránsito como por la policía, ¿por qué no se analizó esa medida? Cuando una restricción sale a los motociclistas, porque realmente no se mira si se puede controlar o no se puede controlar. Sí. Hay una inquietud que surge de todo ese tema de investigación que uno hace, pues, para el programa, y es que en Colombia circulan 5.546.000 motos, es decir, es una población bien interesante. Y si uno revisa, John Jairo, la estadística creciendo también que tenemos de motos en la ciudad de Medellín circulando, le cambia a uno la perspectiva completamente de qué es una moto y qué tan determinante es en la movilidad de la ciudad. Porque no nos recuerda, en el 2005 tal vez, ¿tiene usted datos? Yo arranco, aquí tenemos un datico desde el 2005, 171.200 motos en la ciudad de Medellín. Motos en la ciudad. Circulando por la ciudad de Medellín. Porque cabe anotar, pues, que no es que todas estén matriculadas en Medellín. Sí, claro. Estos conteos los hacemos. Hay gente que compra su moto en otro municipio, en otro departamento, y las trae a circular a Medellín. Para el 2015, en la estadística nos entregábamos en 620 y pico de mil, señor concejal. 629.000 motocicletas en la ciudad de Medellín. Impresionante. Imagínate, entonces son 629.000, casi 500.000 motos más que han ingresado en la capacidad que tiene la ciudad, a la poca capacidad que tiene la ciudad para que ellas circulen, y ha sido difícil.
En las campañas que hace la Secretaría de Movilidad, porque hay campañas, hemos hecho festivía, hemos hecho día para el conductor de la moto, estamos ahora en unas campañas directamente con los conductores de moto en algunos sectores de la ciudad. Soy un motociclista ejemplar, lo hace la... señor, correcto, y de mano con la Subsecretaría de Control en la sección de Educación Vial, siempre encaminando a que esos 600 y pico de mil conductores que hay en la ciudad mejoren en su manejo de la norma de tránsito. Porque yo quería hacer una anotación y es que, bueno, referimos a lo que fue el tema del parrillero, pero hay otras infracciones que yo te cuento que se han incrementado los comparendos, porque es como el medidor nuestro. Sí. La cantidad de comparendos elaborados a lo que va de este año, casi en 330 y pico de mil comparendos. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué carácter Ahí se molesta hoy en día y la cantidad que usted está mencionando ahí? estamos hablando de un incremento de 33.689 comparendos entre el 2014 y el 2015, Sí. a lo que va la fecha. Se han incrementado en esa cantidad. ¿Y cuál es la falta Es por la correcto. que ustedes... Vamos a mirar excesos de velocidad, Sí. porque están dadas muchas por las fotodetecciones, por los controles que hacemos con los radares manuales. Luego vienen lo que tiene que ver con el mal estacionamiento. Sabemos que la dificultad de parqueo en el centro de la ciudad se ha manifestado día a día en mayor número y son motos que son dejadas abandonadas, entre comillas, en el centro de la ciudad, sobre todo, y en algunas partes comerciales. Entonces, motos que se inmovilizan por mal estacionamiento. Luego vendría el no tener la licencia de conducción, que también es importantísimo. Está saliendo mucho conductor que no ha obtenido su licencia de conducción. Viene luego el no tener la revisión tecnomecánica. O sea, estamos hablando de infracciones que el motero, como lo dice el compañero Jaime, no las genera. Yo estoy seguro que el motero no las está generando. Está juicioso, porque es llevando una todo su persona papel. que cumple la norma, que está ceñido a la norma, pero lastimosamente hablaban del término de motociclistas, de motonetos. Sí. Vengo de la Secretaría de Movilidad y me hablaban de un accidente que ocurrió hace poco. Un menor de edad atropella a otro menor de edad. Necesitamos que se presente en el centro asistencial o el papá o la mamá, porque son los tutores de este joven. No aparecen, no los hemos podido ubicar porque es un menor de edad y que para que se le pueda hacer una prueba de alcoholemia o demás, que se debe hacer en todo accidente, debe estar presente el padre. Es un simple ejemplo de cómo la juventud hoy simplemente está cogiendo estas motos y salen locamente a andar en ellas, a generar incidentes, y cuando son interceptados, pues lógico, no tienen un pase, no tienen una matrícula, en las placas ilegibles, que también se nos presenta mucho. Infracciones que como autoridad tenemos que estar controlando y a ver si bajamos ese índice de accidentalidad que hay. Ok. Vamos a ver, Andrés, usted me dice que tiene en las redes algunas inquietudes ahí ya de nuestros seguidores. Alfredo, a través de nuestra cuenta en Twitter, @consejomed_TV, nuestro seguidor Edwin León Zapata dice: creo que la mayoría de accidentes son por impericia del motociclista. Una moto la están entregando con la cédula. Y Felipe Cardona dice: a los invitados quiere preguntarles, ¿creen que la medida de no parrillero hombre incentivó la compra exponencial de motos en la ciudad? Muy bien, entonces respondemos. ¿Quiere responder las dos de una vez? O Felipe dice que si cree que la medida de restricción de la parrillero incentivó la compra de vehículos. Yo le respondo a Felipe, Alfredo, y digamos que Jaime le responda al otro compañero. Bueno, Felipe, claro, esto incentivó para que el parque de motocicletas en la ciudad de Medellín se incrementara considerablemente. Antes de la restricción al parrillero hombre, 2012, habían 450.000 motocicletas en la ciudad de Medellín. Hoy hay 629.000, aproximadamente 180.000 motocicletas más. Entonces, el papá que llevaba al hijo a la universidad le tocó comprar una motocicleta para que el hijo fuera a la universidad porque ya no lo podía transportar. El que transportaba al compañero al trabajo le tocó comprar una motocicleta para poder ir a su trabajo porque ya el amigo no lo podía llevar. Entonces, claro, esto permitió que el parque
el parque de motocicletas en la ciudad se incrementara considerablemente. Pero ocurrió otro problema, Alfredo y televidentes, que como ya hace 629.000 personas no podían llevar el parrillero, entonces colapsó el sistema integrado público, el colectivo público. Ya hubo más de 300.000 personas que tuvieron que ir a coger un bus. Sí. Entonces eso permitió que hubiese mucha, y no tenemos un servicio público efectivo hoy para poder prestar un buen servicio. Se colapsó, dice usted. Se colapsó, y eso permitió también, Alfredo, que el servicio público informal se tomara, sea la de ellos, pues las de las suyas, y permitió que también se incrementara. Sí, si habían 200 carros, servicio público informal, ya hay 1.000. Jaime, el otro televidente, digamos a través de las redes sociales, a través de Twitter, nos está preguntando que es que hoy se entrega una moto muy fácil, con una cédula, o sencillamente en esa competencia desaforada de las ensambladoras y de los comerciantes de motos, están ofreciendo pues cualquier cantidad de garantías para que usted tenga la moto. Y nos están preguntando si usted hizo el curso o no. Sí, eso es una realidad pues que no se puede negar. El inconveniente de todo eso es que eso tiene que venir del Ministerio de Transporte. Acá localmente lo que se puede hacer es muy poco. De pronto, esa pedagogía vial o ese curso que se pueda dar de forma voluntaria o obligatoria, porque creo que dentro de un par de años ya van a exigir el curso para los motociclistas nuevos obligatorio. Yo creo que se puede hacer un aporte social y un aporte empresarial en cuanto a eso. Me parece que las políticas públicas acá para el motociclista están con una cantidad de vacíos. Aquí realmente el tema del motociclismo parece no interesarle a muchos. En la parte del Consejo de Medellín también hay muchos escépticos que creen que la moto, como hablan ellos, es una maldición que nos echaron. Y yo creo que hay que empezar a hacer trabajos encaminados a mejorar la parte cultural del motociclista, porque acá tenemos ese vicio de que a mí no me va a pasar y yo no voy a padecer eso, y esa inmediatez de todo. Entonces yo creo que hay que empezar a trabajar desde la empresa privada también, que son los que están beneficiándose económicamente de la venta de motos, y hacer un trabajo mancomunado con ellos para que realmente el motociclista salga a la calle mucho más preparado. Muy bien. Carlos Benítez, antes de irnos a unos mensajes institucionales, desde Niquía nos está llamando usted. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, su inquietud. Más que una inquietud era como tratar de esbozar pues un punto de vista que como motociclista considero debe ser tenido en cuenta, y es el problema de las motos en Colombia, porque no es solamente en Medellín, radica en la cultura. Es que no es solamente montarnos en una moto una o dos personas, es montarnos con la conciencia, con la razón, con la idea de que al tomar ese vehículo, así no lo queramos y seamos personas muy responsables, nos estamos convirtiendo posiblemente en un homicida si no lo hacemos de manera responsable. Sí. Eso sería lo primero que me gustaría decir, porque trabajo todos los días, trabajo en una motocicleta durante hace 10 años. Lo otro es, me parece que desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista del control del Estado y de la administración municipal, deberían implementarse normas, como se trató de hacer en su momento con el SOAT, con un seguro de responsabilidad, todo riesgo, que sea exigible a todo conductor de motocicleta, para que de esa manera también dé confianza de que cuando lo está haciendo, está asumiendo esa responsabilidad de manera eficaz, porque es que acá en Colombia no lo tenemos, y eso permite que cualquier persona, como ustedes mismos han estado comentando durante el programa, se monte una motocicleta de manera irresponsable, y entonces aquellos que lo hacemos para trabajar obligados, porque es nuestra forma de vivir, nos vamos perjudicados por situaciones y medidas como esa. Pues eso era lo que yo quería aportar o comentar. Listo, Carlos, muchísimas gracias por su comentario. Vamos a ir a unos mensajes institucionales. Cuando regresemos, queremos hablar de por qué a julio de 2015 van 38 motociclistas muertos. Solamente hace 4 o 5 días nos escandalizábamos con lo que pasó en el intercambio, hemos dicho en el deprimido de la Guacatala, cuando en Bulerías, perdón, ya estoy cambiando el sitio, pero fue el suceso realmente lamentable donde 2 motociclistas también perdieron allí la vida. Ya volvemos.
compromiso. Avanzaremos en una ambiciosa concesión del Parque Vial del Río. El hecho. En este gobierno hacemos Parques del Río, nuevo espacio público para disfrutar en familia y devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Participa en el primer grupo de convocatorias de empleo público en Bogotá 2015. 1.187 empleos en las entidades distritales Hacienda, Planeación e IDU. Consulta la oferta pública de empleos de carrera a través de www.cnsc.gov.co e identifica el código de empleo de tu interés. Adquiere el PIN de manera independiente por cada entidad, en cualquier sucursal del Banco Popular a nivel nacional a partir del 30 de julio y hasta el 13 de agosto de 2015. Participa. Bogotá te espera. Comisión Nacional del Servicio Civil. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Autoridad Nacional de Televisión. Cambiar de ciudad a veces puede ser muy difícil. Pero cada vez me adapto más. Ahora ya me siento parte de esta comunidad. Por eso escribí mi cédula para votar aquí, en mi nuevo hogar. Si cambiaste tu lugar de residencia, recuerda que debes inscribir tu cédula hasta el 25 de agosto en las sedes de la Registraduría para participar en las elecciones de 2015. Marca la diferencia. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. Esa es la comunidad de Belén, disfrutando y aprovechando justamente un espacio tan bello como este que es el Parque Biblioteca de Belén. Un sitio para la biblioteca, para los libros, pero también para el encuentro, para los deportes y para sencillamente disfrutar. Uno de los más bellos lugares de la ciudad de Medellín, como es este sector de Belén. Estábamos hablando de 38 muertos y 161 heridos más o menos a mitad de año. Eso es demasiadas personas involucradas en este asunto de las motocicletas. Y estoy hablando solamente de las motocicletas, sin contar vehículos como las bicicletas o como los automotores de cuatro ruedas, ¿cierto? Allí hay un gran costo para la ciudad, un gran costo para el sistema de salud y obviamente un costo grande en vidas y en deterioro, digamos, de la integridad física por lesiones, por limitaciones que produce cualquier accidente de estos. Ustedes ahí, John Jairo, en ese trabajo de capacitación, de mejorar la pericia de los conductores, ¿cómo están trabajando con las ensambladoras, con los comerciantes y con otros sectores educativos, no sé, para que ello se vaya reduciendo poco a poco y la gente no sea tan torpe, no sea tan motoneta en el manejo de conducción de estos vehículos? Sí, claro, las campañas que viene adelantando la Secretaría de Movilidad siempre tendrán que ir de la mano con las aseguradoras, las mismas ensambladoras, y es tratando de generar que esos nuevos conductores que van llegando, porque lastimosamente los que ya están ahí, tratamos de captarlos, llevándolos a veces a espacios de culturización, a ver hasta dónde. Claro que dicen que árbol, ¿cómo es? Viejo, torcido no lo vuelven a enderezar, pero no, yo creo que sí. A muchos nos han enderezado ahí de a poquito, pero es esa intención de ir generando esa cultura y lastimosamente nos toca recurrir a esas cifras que usted manifiesta, Alfredo, de muertes, de accidentes, para ver si se impacta un poco en la conciencia de estos conductores y cambiamos esos hábitos que simplemente es, como decía ahora el oyente, es cultura, no es otra cosa, es cultura. Porque cada rato es más frecuente oír que el accidente o el incidente, como dicen ustedes, ocurre entre moto y moto, o entre dos o tres motos. Es claro. Ya ni siquiera hay el vehículo otro o el peatón, sino ya es no entre ellos. Sí, ya no necesita a veces de otro vehículo de cuatro ruedas, sino que entre dos conductores de moto mismos se ven involucrados en un incidente, algo parecido a lo que ocurrió esta semana,
y donde fallecen dos personas muy jóvenes que lastimosamente ya no nos van a estar ahí acompañando, y es esa cultura que queremos generar entonces a partir de la Secretaría de Movilidad, de los agentes de tránsito, y necesitamos, lógico, el apoyo de esas aseguradoras, de las ensambladoras, pero principalmente la conciencia y el querer hacer las cosas bien por parte de los conductores de motos. Hablamos y queremos, yo creo que no sé si lo repito, queremos volver esos motonetos, volverlos moteros. Ya lo habíamos dicho y voy a insistir, o vamos a insistir mucho en eso, de que las personas que están por fuera del redil, las queremos entrar a ese círculo de los que saben y quieren hacer bien las cosas para que no tengamos incidentes. Concejal, ustedes en los múltiples debates y en los testimonios a través de los medios de comunicación han insistido en una y otras medidas. Igual los candidatos ahora a la alcaldía de Medellín. Se habla, por ejemplo, de una doble cebra para permitir el orden, digamos, en el momento de la partida, que es el momento donde se produce, digamos, muchos de los accidentes. Se habla, por ejemplo, de una sola vía exclusiva y segregada para motociclistas. Incluso usted decía y recordaba recientemente que el plan de ordenamiento territorial así lo contempla. Esa medida de la solo vía, ¿cómo la imagina? ¿Cómo la diseñaría usted para la ciudad de Medellín? Para evitar justamente ese choque entre motos, digamos. Alfredo, televidente, sí, nosotros en el plan de ordenamiento territorial hemos aprobado para hacer los estudios, no hemos aprobado la construcción, sino los estudios para hacer una vía, carril solo motos. Entonces nosotros ya hay unas experiencias en Cali, en Barranquilla, donde se ha reducido aproximadamente un 40% la accidentalidad. Yo sí me la sueño, Alfredo, televidentes, porque esto va a ayudar mucho para la ciudad. Ya no vamos a tener los motociclistas haciendo zigzag, como decía nuestro compañero Jaime, los motonetos, a los que yo no defiendo. Yo defiendo los motociclistas y defiendo los moteros. ¿sí? Claro. Entonces, esto va a permitir, si logramos hacer los estudios y que sea avalado y aprobado, entonces esto va a permitir que haya menos accidentalidad. No va a ser en toda la ciudad porque sabemos que en la ciudad es muy pequeña, no tenemos vías, pero si hay sitios donde hay mayor accidentalidad, podemos implementarla. El secretario de Infraestructura, el doctor Javier Toro, nos tiene una observación que hizo una vez en en la plenaria del Consejo, hablando de la política de segregación en la movilidad de la población más vulnerable, peatones, ciclistas y motocicletas. Veamos. Lo que se pretende en un futuro es montar unas motovías, ¿cierto?, que sirvan de potencial análisis y fórmula de trabajo para que el día de mañana veamos la posibilidad también de hacer algún tipo de segregaciones en algunos sitios específicos. Pero eso se requiere que haya reglamentación de parte del Gobierno Nacional y unos análisis y estudios por parte de Planeación Municipal y de la Secretaría de Movilidad para efectivamente determinar dónde y cuándo se deben hacer esas motovías. Jaime, le hago la pregunta a usted, retomando la observación que está haciendo ahí el secretario de Infraestructura y de lo que hablábamos de la doble cebra, digamos, para motos. ¿Cree que esas medidas ayudarían, además de lo que estamos hablando de mejorar la cultura, mejorar los controles, mejorar el autocuidado de los mismos motociclistas, moteros, motociclistas y hasta los mismos motonetos componiéndose su comportamiento? ¿Cree que esas medidas ayudarían a que se evite lo que tan trágicamente estamos registrando, accidentes entre propios motociclistas? Yo en eso no creo mucho. No. La intervención anterior que estábamos viendo hablan de que hay que hacerle un análisis. Aquí la administración ya por casos pasados en diversos temas no hace análisis. Simplemente le consultan a una que otra persona supuestamente experta en movilidad de alguna universidad de acá de la ciudad. Sí. Que puede ser antimotociclista, que se acostumbra a manejar un vehículo y se cree pronto con la información o la experticia o la experiencia de decir que el carril es factible. Yo creo que eso hay que entrar a discernirlo muy bien porque se pueden estar cometiendo errores. Sí. Y aquí ya más improvisaciones yo creo que los motociclistas no vamos a tolerar tampoco.
Y tenemos otro motociclista que también vía video nos opina sobre esta medida de una sola vía exclusiva para motos. Nosotros desde la comunidad motera llevamos alrededor de 6 meses trabajando en una propuesta que no hemos podido presentar a la administración actual. Y es precisamente que nos amplíen el carril en la línea blanca, es decir, la que separa los carriles, y que esta se amplíe para que sea el corredor para motociclistas. De todas maneras, no restringiendo exclusivamente las motos a esto, porque toca salirse de ese carril, invadir los otros para cambiar de dirección o para cambiar de carril si es, por ejemplo, en la avenida Oriental, donde se tiene la opción de poder abrir varios de estos carriles para motos. Entonces, nosotros sí esperamos que nos pregunten o nos consulten acerca de lo que opinamos, porque nos parece que es más participativo y se trata de eso precisamente a la hora de llegar a un acuerdo. Ok, les escucho brevemente para que vamos a otro corte que necesitamos para llegar a la última parte del programa. ¿Es posible pensar en lo que dice Rolando Plazas? Sí, una vía, digamos la ampliación de la separador, de la línea de la mitad, de lo que tiene hoy delimitado las calles de la ciudad de Medellín, como alternativa, digamos, a la solo vía. Manfred, si es posible, claro, Rolando Plazas es conocedor de las motocicletas, y si es posible, todo esto nos lo va a dar el estudio que hagamos. Pero consensuado, dice Jaime. Claro, cuando decía Jaime, es que yo que busco que los motociclistas en la ciudad de Medellín sean incluidos en el plan de desarrollo, que sean incluidos en los planes de ordenamiento territorial de todos los municipios. Eso es lo que yo busco, Alfredo, y que todo lo que se haga con ellos. Y más si están asociados. Que lleguemos a acuerdos. Claro, es que estamos hablando de 629.000 motociclistas que hay en la ciudad. Entonces, que nosotros nos pongamos de acuerdo con ellos, que no sea la Secretaría de Movilidad, ellos van a hacer los estudios, planeación, pero ya nos tenemos que llegar todos a tomar decisiones, Alfredo, siempre beneficiando a los motociclistas y el carril solo motos, o sea, solamente para el estudio, sí. No es que se va a hacer. Jairo, ¿ustedes cómo ven la medida? Bueno, de las que se ha hablado tanto. De lo que propone el televidente, ampliar la línea central, lo va a hablar muy técnico. Para eso hay un manual de señalización. Ampliar la línea es generar otro carril simplemente, que es lo que de las propuestas que hay latentes por ahí, es generar un carril específico para motos. Como autoridad, hablo como autoridad y como doliente en la vía pública, las vías nuestras están todavía muy apretaditas para decir que le vamos a meter un carril exclusivo para motos, pero bueno, todo está dentro de los posibles y estudios que haga el conocedor y a través del municipio, a través del conocedor de estas factibilidades y que las ponga. Y nosotros simplemente como autoridad estaremos dispuestos a hacer los controles y a darle manejo para que todo funcione muy bonito en la ciudad de Medellín. ¿Y la doble es de difícil, cebra? No es de difícil manejo, pues ahí tendría que haber una cultura pero muy grande, porque sin existir la doble cebra se nos dificulta. Yo creo que todos hemos llegado a una línea de pare. Y no es aquí juzgar, pero vemos cómo somos encerrados por los conductores que llegan ahí porque tienen los espacios para llegar a esos lugares y generaríamos pues una doble cebra. Se pone ya en riesgo el peatón para mi concepto. Okay. Y eso sí hay que priorizar el peatón por encima de todo. Jaime, su concepto de esas propuestas. El tema con eso yo lo veo complejo porque en este momento la ciudad no soporta otro diseño más. Ajá. En materia de movilidad. Partamos de ahí. El tema de Parques del Río tiene perjudicada a toda la ciudad. Como para ponernos a improvisar más en un carril. Segundo, conglomerar a los motociclistas de una ciudad en un carril donde hay moteros, motonetos y motociclistas me parece muy riesgoso. Porque yo no voy a tolerar que un tipo que quiera ir de Bello hasta Caldas en 10 minutos ponga en riesgo la vida de 3 o 4. Eso también podría generar un efecto dominó con los motociclistas. Okay. En un lugar donde estén muy apretados varios motociclistas, con la caída de uno solo, yo creo que eso sería más problema que realmente se busca solucionar o mitigar ese problema complejo, nada fácil. Daniel Henao, desde Manrique, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Su inquietud, Daniel. Pues básicamente el aporte que yo le quería hacer al programa es que también hemos olvidado un tema y es el tema de la movilidad en el transporte público. Yo soy usuario de motocicleta, transporto a mi esposa y trabajo en Itagüí.
Sí. Básicamente en este momento en una moto me estoy tardando 30 minutos. Y si tomo el transporte público integrado de la ciudad, tomo un Metro Plus, cojo el metro y camino 15 minutos, estoy tardando 1 hora, hora y media. Entonces básicamente lo que nos ha pasado a nosotros las personas de esta comuna es que nos ha tocado recurrir a comprar un vehículo para podernos transportar, porque el tema de la movilidad para la ciudad le quedó pequeño, o sea, no hay servicio, no hay un buen servicio hoy en día. Ok, Daniel, muchísimas gracias. Recordemos que el 35% de las personas que utilizan motos trabajan de cuenta propia. Es decir, es una población muy sensible, no solamente por su número, sino por el impacto social que tienen sobre ese aparato. Por eso hay que considerarlo y tenerlo en cuenta a la hora de consensuar. Vamos entonces a unos mensajes institucionales y regresamos a la parte final de nuestro programa. El compromiso. Nos comprometemos con la construcción del tranvía de Ayacucho y los 2 metrocables proyectados, así como la plena operación y terminación de MetroPlus. El hecho. El tranvía de Ayacucho, 3 nuevos metrocables y nuevas estaciones y troncales de MetroPlus son ya una realidad gracias a este gobierno y su compromiso con la movilidad sostenible. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Esta semana en De Acuerdo, a casi 2 años de la tragedia del edificio Space en el Concejo de Medellín, se hace seguimiento a quienes siguen afectados con la constructora CDO. Centro de Protección al Adulto Mayor Habitante de Calle pasa de ser un proyecto piloto a una realidad que ofrece una nueva oportunidad de vida, dice la administración municipal. Concejales visitaron obras de la segunda etapa del Museo de Arte Moderno en Medellín. Un nuevo espacio estará dispuesto al público el próximo mes de septiembre. De Acuerdo, este miércoles 26 de agosto a las 8:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves en sus 18 años. Muy bien, este es De Frente hablando hoy sobre la motocicleta en la ciudad de Medellín. Nos cambió la perspectiva completamente de lo que es este vehículo. Algunos para maldecirlos, otros para decir, pero por Dios, es una muy buena alternativa justamente ante los problemas de movilidad que tenemos. Y usted, que es un motero y además representante autorizado de varios de ellos, Jaime, con las buenas noches, agradeciéndole que haya venido hoy a acompañarnos. ¿Cuáles son las virtudes en esencia, en grandes renglones, de la motocicleta y del motero montado en ella? Pues una moto realmente no ocupa mucho espacio. Cuando una moto se accidenta, yo creo que el taco lo hacen más los chismosos, siendo pues realistas. Sí. Aparte de eso, es un vehículo que es económico de mantener, es un vehículo que es muy funcional, no desgasta tampoco la malla vial. No es un agente contaminante como es el transporte público, los vehículos privados. Prácticamente el problema no es la moto, yo siempre lo he dicho, el problema es quién está encima de ella. Sí. Hay que enfocarnos en eso, hay que hacer un llamado también a los clubes organizados de motos, hay que hacer también un llamado a la alcaldía de Medellín que se comprometa más, y esto amerita que se haga una inversión más seria. Hay que hacer un llamado a los concejales, a Roberto, a los concejales que han estado apoyando, al concejal Juan Felipe Campuzano, que también desde un principio estuvo apoyando el tema de la no rescisión del parrillero que nos perjudicó bastante, y a estos gobernantes que realmente nos están viendo como la basura de la movilidad, a dejar como un poquito de esa prevención que tienen con respecto al motociclismo, que hay mucha gente que realmente, en su gran mayoría, estamos hablando de un 99%, realmente
están tratando de utilizar la moto de la mejor manera posible, excepto pues el porcentaje mínimo de los conductores temerarios en Medellín, que nos parece que la Secretaría de Movilidad debería ser muy enfática en presionar un poquito a estos conductores que están poniendo en riesgo la vida de los demás actores viales en la ciudad de Medellín. Sí, John Jairo Vélez Cosio, supervisor de agentes de tránsito de la ciudad de Medellín, de la Secretaría de Movilidad. Gracias por haber venido. Sabe que hay un elemento que nos preocupa mucho y es la falta de respeto a la autoridad. ¿Usted cómo vive ese asunto con sus muchachos y en general con sus colegas en la calle? Bueno, nosotros tenemos una oración a la gente de tránsito. Empieza, yo no sé si el doctor la recuerda, la tuvo que aprender para el día por agente. Señor, dadme voluntad permanente para servir a mi ciudad. Y ahí sigue. Ahí parte nuestra labor, ahí parte nuestro compromiso con la ciudad como agentes de tránsito, que simplemente salimos a las vías de la ciudad a mejorar, a tratar de mejorar la movilidad, y lógico que hay que hacer cumplir unas normas, y esta es una labor que lastimosamente no es bien recibida por muchos, porque como dicen por ahí, no nos gusta que nos toquen el bolsillo. Si el doctor Roberto estuvo 3 horas y no aguantó, yo llevo 30 años y todavía aguanto, y he tenido bastantes dificultades, pero las hemos superado en bien de la ciudad. Entonces, simplemente la Secretaría va haciendo un acompañamiento a los planes que la administración impone. Fueron 213 operativos realizados el año pasado, en el 2014. En lo que va del 2015 ya vamos en 575 operativos, puestos de control que no solo van dirigidos a conductores de moto. Okay. Van encaminados a muchos más. Se nos acabó el tiempo. Solamente me queda aquí para agradecer justamente al concejal Roberto Cardona. Son más o menos el 50%, más del 50% de motociclistas se gasta entre 5 y 10 horas diarias montado en la bicicleta, en la motocicleta. Lo que hay ahí es una cultura y un grupo, un segmento de población bien importante en la ciudad de Medellín. Televidentes, Alfredo, más del 50% de las personas que tienen una motocicleta en la ciudad de Medellín viven de ella, tienen que su sustento diario depende de una motocicleta. Entonces no lo podemos satanizar. Las motocicletas hay que verlas de otro enfoque, vistas como una realidad social, no como un problema. La accidentalidad desde una motocicleta, Alfredo, los accidentes, solamente el 23% son culpa de los motociclistas. El 77% son culpa, hay otros factores, pero no son culpables los motociclistas. Muy bien. A ustedes, muchísimas gracias. Estos 2 kepis aquí son bien significativos, porque es el kepi de la autoridad, pero también es en buena convivencia el de los motociclistas, el casco. A todos ustedes por haber participado en nuestro programa a través de las redes y con sus llamadas telefónicas. Andrés, muchísimas gracias. A todo el equipo de producción, muy buenas noches y los esperamos la próxima semana con otro tema de ciudad. Muchas gracias, señores. Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todo